es aparatos bucales, pero como introducción, miren, esta clase es una clase muy bonita, es una clase muy práctica. Yo siempre les digo que entomología y de fitopatología es universidad, pasó por él, ¿ok? Pero estos temas tienen que saberlos. ¿Por qué? A veces usted lee los libros y todos los libros de entomología general empiezan a explicarle todas estas terminologías de alas, patas, aparatos bucales, eh, larvas, pupas. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón todos los libros empiezan con esa temática? ¿Será que tiene alguna relación con las ciencias agronómicas o no? ¿Qué opinan? Me gusta hacer preguntas puntuales, así que ya voy a abrir la ventana para ver a quién le pregunto. Pero me gusta que participen, ¿ok? ¿Por qué razón? ¿Para qué nos sirve, por ejemplo? El ingeniero dice que todavía no han visto la parte de morfología, la parte de alas y patas. Pero, por ejemplo, ¿para qué me sirve saber qué tipo de alas tiene este insecto? O si tiene o no tiene alas. ¿Por qué razón? Ingeniero, Arnold, dime. puede ser para detectar el daño que está haciendo el insecto en la planta, porque al poseer alas, puede ser que no necesariamente, ¿verdad? Pero posiblemente va a dañar la parte apical de la planta, ya sea lo que es la flor o las partes altas del área foliar. Puede ser, puede ser. Tiene relación. ¿Alguien más? Podría ser el método de movimiento, digamos, que va a ser una manera más rápida para avanzar si tiene alas. Okay, entonces vamos a estudiar cuál es una de las razones más importantes. Los agrónomos debemos estudiar los insectos. Pues yo también le el insecto, las alas en primer lugar, porque uno de ellos es empezar a aplicar productos insecticidas y no sabe si es en realidad un insecto benéfico o un insecto plaga. ¿Ok? Entonces hay que saber cuál es la diferencia entre un insecto benéfico y un insecto plaga. A ver, las patas. ¿Para qué nos sirve conocer las patas de los insectos? Apague tu micro, por favor. Alguien que me diga, ¿por qué debemos conocer este tipo de patas de los insectos? Para saber con qué tipo de insecticida se puede controlar, si de indigestión o cómo le funciona o cómo hace el efecto, cómo daña el insecto a nuestra planta, por medio de qué o qué parte es lo que va buscando o qué es lo que le gusta. ¿Cómo se desplaza? Eso tiene más relación a la parte de aparatos bucales. En la realidad de las patas, vamos a saber cómo ese insecto se va a transportar a semicultivo. Si es a través del agua, por ejemplo, hay patas que son nadadoras, entonces el insecto puede llegar a través del agua. O el insecto puede llegar simplemente caminando, ¿ok? O hay otros tipos de insectos que tienen patas prensoras o prendedoras y pueden llegar simplemente porque usted se los llevó en su ropa, ¿ok? Otra cosa, hay muchos insectos que en las patas también poseen el tímpano del oído, entonces hay muchos insectos que a través de las patas pueden percibir algún tipo de sonido. Y en la parte de taxonomía también nos sirve porque si ustedes se fijan, en las patas de los insectos tienen varios tarsos y dependiendo la cantidad de tarsos que tiene esa especie, entonces se va determinando qué especie es. ¿Ok? Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón principal por la que todos debemos estudiar entomología?
A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Carlos Méndez. Aquí, ingeniero. Sí, La Carlos, razón, sí. ok, la razón una de las razones que puede ser de gran importancia estudiar la entomología es, como usted lo había mencionado antes, estudiar todas las características del insecto que nos van a conferir la información sobre el por qué, cómo el insecto va a llegar hacia la planta o cultivo, cómo este va a atacar, los mecanismos que tiene, cómo nosotros podemos combatirlo, y si conocemos las diferentes especies, pues esto es de total importancia saber qué tipo de insecto está por nuestros medios. Ok, gracias, Carlos. Fíjense bien, cuando hablamos de insectos, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? ¿Qué término? Polinizadores. Lo primero que se nos viene a la mente es plagas. Usted dice insecto, plaga. Y plaga es sinónimo de productos químicos. Entonces, hay mucha gente que va al cultivo, mira un insecto y automáticamente se cuelga la bomba de mochila y a tirar el insecticida. Y eso no debe ser así, ¿ok? Por esas razones, hay muchos insectos que están, bueno, que están y que ya adquirieron resistencia a muchos productos químicos, porque nosotros mismos alteramos esas condiciones, ¿ok? Entonces, una de las razones principales por las que todos deben de saber de entomología. Vamos a ver. No cambia esto. Una de las principales razones por las que debemos estudiar entomología, ¿cuántas personas en total somos en el mundo? Y si usted le pregunta, por ejemplo, a los que están aquí, ¿cuántos hijos, por ejemplo, querés tener? Y unos bárbaros dicen, no. ¿Ok? Entonces, toda esa población, nosotros tenemos que alimentarla. Y para poder alimentar esa población, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, es que miren, mi internet a veces se desconecta porque hay otros compañeros que están también en clases, entonces ahí me van a disculpar si se desconecta. Ok, entonces una de las principales razones es por esto. Tenemos que alimentar toda esa cantidad de gente, las que estamos y las que vienen. Y para eso tenemos que cultivar alrededor de 1.500 millones de hectáreas alrededor del mundo solo de cultivos permanentes. Eso significa que tenemos cultivados en cultivos permanentes, valga la redundancia, el 11% del planeta. Y de ese 11% del planeta, el 30% se estima que son pérdidas causadas por insectos. ¿Ok? Entonces, ese 30% que ya el productor ya dice, no, ese 30% lo voy a perder. ¿Por qué? Porque no he podido controlar la plaga, porque mi plaga sí me ha vuelto resistente, o porque simplemente no sé cómo controlar ese insecto. Entonces, lo que hace es que empieza a sembrar más área de lo que tiene para lograr cubrir la demanda que el mercado le exige. ¿Y hacia dónde migra ese productor? Cuéntenme, ¿hacia dónde va a migrar? Para poder sembrar más. Las áreas verdes a deforestar. Cristian. Empieza a deforestar. ¿Qué trae la deforestación? Si yo deforesto, ¿cuál es el impacto? Erosión del suelo. Erosión del suelo. ¿Qué más? Eliminación de fauna o tipo de especies de algunos animales. Ok. Lo primero que sucede es la temperatura. La temperatura empieza a aumentar. ¿Y qué pasa con los insectos cuando se aumenta la temperatura?
Su Su ciclo ciclo se acorta. biológico se reduce. Su ciclo biológico se reduce, se acorta. Entonces yo tengo más población en menos tiempo. Eso significa más daños en menos tiempo, menos billete en menos tiempo. ¿Ok? Entonces, algunos tienen mi número de teléfono y hace poco miraron que publiqué un trabajo que estoy haciendo con unas larvas de Spodoptera. Aquí ahorita estamos a 13 grados centígrados. La temperatura normal para que una larva se desarrolle es entre los 25 26 grados centígrados. Entonces, lo que hice fue, en una cajita, meter un foco y con ese foco elevar la temperatura. ¿Ok? Entonces, siempre que aumentamos la temperatura, los ciclos de desarrollo se acortan. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Y es por esa razón. Dígame. Arnold. Y ahí está. Arnold, apaga tu micrófono, por favor. ¿Todo bien y vos? Hola. Ok, entonces, si ya sabemos que la temperatura es el detonante para que los ciclos biológicos se acorten, entonces cuando ustedes empiezan a trabajar en invernaderos tenemos temperaturas a más de 40 grados centígrados. Entonces todo el mundo dice, no, pero producir en invernaderos es bonito. Claro, es bonito cuando sabes manejar el invernadero. Porque si una plaga entra al invernadero, es más difícil controlar esa plaga dentro del invernadero que fuera de ese invernadero. ¿Ok? Porque la temperatura se aumenta, el ciclo se acorta y tenés mayor cantidad de, ¿cómo se llama?, de progenie en menos tiempo. Además, en campo abierto, yo puedo tener enemigos naturales eficientes para ese tipo de plagas. Y en el invernadero no, al menos que haga liberaciones controladas de parasitoides o depredadores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estudiar entomología? Porque somos completos para reproducirnos y tenemos que alimentarnos. ¿Ok? Otra de las razones por las que nosotros debemos estudiar entomología. Esto se pega, no sé. Ok. Otra de las razones importantes por las que nosotros debemos estudiar entomología es porque los insectos son vectores de muchas enfermedades. Y aquí es donde entra la parte de entomología médica. ¿Ok? Para estudiar todos estos tipos de vectores. ¿Qué enfermedad es esta? Esta que están viendo acá. A ver, miren el cursor. Será el mal de Chagas. El mal de Chagas. ¿Esta chinche cómo se llama? Triatoma infection. Triatoma, ¿eh? ¿Ok? Entonces, esta chinche, en su aparato bucal, anda a qué tipo de parásito. ¿Cómo se llama ese parásito? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. ¿Qué me produce la enfermedad de mal de Chagas? ¿Ok? La foto de en medio, ¿saben qué enfermedad es? Fiebre amarilla. ¿Quién produce fiebre amarilla? ¿No saben quién produce fiebre amarilla? ¿Y esta otra enfermedad? Serán. Los zancudos, correcto, los zancudos. Y esta de acá, que cada vez que pongo esta diapositiva, no sé, me da cosa mirar tanta gente sufriendo por estas cosas. Ok, ¿qué tipo de enfermedad es esta? Esa es microcefalia. ¿Producida por qué enfermedad? El famoso virus del Zika. ¿Se acuerdan del Zika? Ok, ¿qué otras enfermedades puede transmitir el zancudo? Dengue. Dengue, chikungunya. ¿Qué más? Malaria. Malaria. Ok, el zancudo es el responsable de miles de millones de muertes al año. Miles de millones. Y hay muchos científicos que están trabajando en la parte de zancudos híbridos, le llaman ellos.
el tal zancudo híbrido, ya hay un programa donde lo están reproduciendo los zancudos en masa, y a ese zancudo lo modifican genéticamente para que este zancudo transporte un tipo de anticuerpo. Por ejemplo, ahora, bueno, si en realidad lo aprobaran, lo que ese insecto trata de hacer es desplazar a las vacunas normales que nosotros tenemos para ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, antes de viajar, un mes antes de viajar para Perú, yo tuve que ir a vacunarme contra fiebre amarilla, porque aquí en Perú existe esta enfermedad. Entonces yo tuve que ir a vacunarme. Pero ahora la ciencia lo que pretende es que ese zancudo ande el anticuerpo contra fiebre amarilla y poder liberarlo y que ese insecto te pique y que te transmita automáticamente ese anticuerpo. Pero todavía esa enfermedad, esa tecnología no está aprobada por la OMS. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque no se sabe cómo se va a comportar el insecto una vez que se cruce con hembras de campo. O porque tal vez la ciencia puede ser noble, pero las personas no. Entonces, algún tipo de persona dice, no, ese zancudo puede transportar un antígeno, puede transportar también una enfermedad, y entonces voy a aprovecharme de eso y voy a meter una enfermedad en ese tipo de zancudo y que ese zancudo me pueda más bien causar una enfermedad para que mi industria farmacéutica empiece a crecer. ¿Ok? Entonces, así funciona esto. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? Todo bien, ingeniero, todo bien. ¿Seguro? Sí, vamos bien, Inge. Ok, listo. Ahora sí, entramos a lo que nos interesa. ¿Por qué razón estudiarle los aparatos bucales a estos insectos? Por ejemplo, este es el aparato bucal tipo masticador, tipo chupador del mosquito, tipo sifón de la mariposa y tipo lamedor de la abeja. ¿Ok? Pero ¿cuál es la importancia de estudiar estos aparatos bucales? ¿Alguien sabe? Ya habíamos hablado de eso. Para saber Ajá. cómo controlarlo. Para saber cómo voy a controlar ese insecto. Para saber cuál va a ser el daño que va a ocasionar en la planta. Para saber cómo va a ser el daño. ¿Qué más? Los hábitos alimenticios que se tiene. ¿Cómo? No escuché. Porque así se Los hábitos alimenticios que se tiene. Ah, los hábitos alimenticios. Ok. Yo creo que el ingeniero Alex les pidió una reproducción, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Arnold, ¿qué insecto vas a reproducir? ¿Estás reproduciendo? Aún no he comenzado con el proceso, ingeniero. Pero dime un insecto que quiere reproducir. Los grillos. Ok, grillos. En el caso de los grillos, el aparato bucal es un aparato tipo masticador. Entonces, yo le voy a proveer de un material fresco a ese grillo para que pueda masticar y pueda comer. Pero en el caso de los lepidópteros, por ejemplo, si yo empiezo a reproducir un insecto de estos, tengo que saber cómo se alimenta para darle alimento de acuerdo al tipo de alimentación, valga la redundancia, que ese insecto tiene. ¿Ok? Entonces, antes de reproducir, tenemos que saber cómo ese insecto se comporta para poder, ¿cómo se llama? Reproducir. Entonces, siempre que nos sentamos a platicar sobre insectos, todo el mundo se va por la línea de plagas, pero no se da cuenta también que existe ese número de enemigos naturales que es mayor a la cantidad de plagas que existen en el campo. ¿Ok? Bien. Este es el aparato bucal ingeniero. más antiguo. Carlos. Disculpe que le interrumpa, Sí, solo quería hacerle una pregunta. En el caso de la lepidópteros, ¿usted sabe de qué se alimentan? Esperamos mirar el tipo de aparato bucal del lepidóptero. Ah, está bien. Vaya, pues. Si no respondo, entonces me acordás. Listo. Este es el aparato bucal. Este es el aparato bucal tipo masticador. El aparato bucal más antiguo que existe. ¿Ok? Ustedes saben que los insectos existieron antes que los dinosaurios, mami. ¿Ok? Entonces, están mucho antes. Entonces, ellos tienen que haber pasado un proceso evolutivo grande
para poder adaptarse a todas las condiciones que de acuerdo a las generaciones. ¿Ok? Entonces, de este tipo de aparato bucal fue que se empezaron a modificar todos estos tipos de aparatos bucales. El tipo del chupador del mosquito, el tipo de chupador de la mariposa, el tipo lamedor de la abeja, el tipo lamedor de la mosca, el tipo raspador del trips. ¿Por qué razones? Simple y sencillamente por la necesidad de buscar alimento. ¿Okay? Entonces, algunos insectos se especializaron en succión de savia, por ejemplo, que son los insectos chupadores. Otros insectos se especializaron en raspar nada más la epidermis de la planta. Otros se especializaron en masticar la epidermis de la planta y otros se dedicaron a succionar sangre, como en el caso de los mosquitos o en el caso de algunas moscas hematófagas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está constituido este aparato bucal masticador? A ver, no veo el cursor. Aquí está. Ok, entonces, este aparato bucal, solo vamos a ver las partes más importantes para que logremos terminar temprano la charla. Ok, entonces, tiene estas dos partes que se le llaman maxilas. Una, dos. Ok, ¿para qué le sirve la maxila al insecto? Perdón, la mandíbula, esta es la mandíbula. ¿Para qué le sirve la mandíbula al insecto? Para triturar. Triturar alimentos. Para triturar el alimento, ¿ok? Entonces, esta es la característica de todo insecto masticador, que tiene un par de mandíbulas. También tiene un par de maxilas, ¿ok? Y en cada maxila tiene esta estructura que le llamamos palpo maxilar. Y este palpo maxilar le sirve al insecto como un aparato sensorial. Cuando él va caminando, ustedes van viendo que siempre mueve esas dos cositas que tiene, los dos palpos que tiene al frente, y él va tocando todo lo que va encontrando a su paso, y lo que encuentra que pueda comer, entonces él lo agarra y empieza a... Luego están los labios, o el labium, y desprende esta otra estructura que le llaman palpo labial. Y este palpo labial le sirve como un órgano también sensorial, pero principalmente le sirve al insecto para empezar a dirigir el alimento hacia su boca. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué órdenes de insectos poseen un tipo de aparato bucal masticador? Ortópteros. Ortópteros, ¿qué más? Coleóptero. Prognata. Coleópteros, ¿qué más? Isópteros, no. Prognata. Los isópteros también, claro. ¿Qué más? Los coleópteros, odonata. Colémbola. Las tres órdenes más antiguas poseen aparato bucal masticador. Algunas especies de himenópteros, como los zompopos, las hormigas. Zompopos, hormigas, avispas. Las avispas son un tipo de aparato bucal masticador, y por lo general la mayoría de las avispas son depredadoras. ¿Ok? Son controladoras biológicas. Las larvas del lepidóptero. Entonces, todas esas órdenes, y prácticamente la mayoría de las órdenes poseen este tipo de aparato bucal. ¿Ok? Ok, el tipo aparato bucal de las moscas blancas. Chupador. El tipo de aparato bucal chupador. ¿Cuál es la importancia agronómica de este tipo de aparato bucal? ¿Por qué es importante? ¿Será porque pueden ser vectores de algunos virus? Principalmente porque son vectores de virus. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre científico de este insecto? Bemisia tabaci. Bemisia tabaci. Bemisia tabaci. ¿Ok? Entonces, esta Bemisia tabaci lo que hace es que
y mete el estilete dentro de la planta y empieza a succionar savia, ¿ok? Y al succionar savia también empieza a transmitir un tipo de virus. Ahora, ¿qué otras órdenes de insectos poseen este tipo de aparato bucal? Otras órdenes poseen aparato bucal chupador. ¿Cómo? Los sifonópteros. El pulgón. El pulgón, los áfidos, las hemípteras, las chinches, también poseen este tipo de aparato bucal. ¿Ok? Entonces, todos ellos son importantes porque algunos succionan savia y otros se alimentan de insectos a través de ese tipo de aparato bucal. En el caso de los hemípteros, hay varias chinches, como por ejemplo los geocórides, los antocórides, los celus, redúvide, que la mayoría de esas chinches son chinches benéficas y se alimentan de otro tipo o de la hemolinfa de otros insectos. Entonces, si yo voy a reproducir un tipo de chinche, yo tengo que darle la alimentación adecuada a esa chinche, o sea, yo tengo que darle el insecto del que se alimenta para que pueda esta chinche llevar a cabo su ciclo biológico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de este tipo de aparato bucal, siempre me gusta detenerme y explicarles algo. Hay dos tipos hay un montón de virus, pero se están divididos en dos grupos, los virus persistentes y los virus no persistentes. ¿Alguien sabe la diferencia entre ellos? Nadie. Ok, entonces, los virus no persistentes son aquellos en los cuales el insecto anda el virus en el aparato bucal y cuando llega a una planta, pica la planta y cuando saca el estilete, entonces ese estilete se limpia y ya no lleva más virus. Y luego llega a otra planta, chupa savia, pero no transmite virus. En el caso de los aparatos bucales, ¿cómo se llama? De la mosca blanca, en el caso de la mosca blanca, el tipo de virus es un virus persistente. ¿Por qué razón? Porque el virus de esa mosca blanca lo anda en el aparato digestivo, ya no lo anda en el aparato bucal. Y ese virus es transmitido de planta en planta. Entonces, la mosca blanca llega a la plantación y empieza a succionar savia y empieza a transmitir el virus. Luego de que transmite el virus en esa planta, sale de esa planta y se va para la siguiente y también sigue transmitiendo virus. Incluso algunas literaturas citan que algunos virus de estos se transmiten de generación en generación. O sea que esta mosca blanca oviposita o ovipone y también la generación de esta mosca blanca automáticamente adquiere el virus. ¿Ok? Entonces, es por esa razón que ustedes cuando leen los manuales, el primer método de control para los virus no persistentes, ¿cuál es? ¿Cuál sería el primer método de control para los virus no persistentes? ¿Ok? Entonces, empieza el manual y le dice, toda planta que está contaminada con virus debe ser eliminada, debe ser sacada de la plantación. Pero la primera labor que uno debe hacer para evitar los virus, este tipo de virus, es las famosas barreras vivas. Entonces, yo establezco una barrera viva y cuando el insecto llega a la barrera viva, pica la barrera y automáticamente se limpia el estilete. ¿Ok? Pero esto funciona solamente para estos tipos de áfidos, no para la mosca blanca. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, chavos, hasta aquí? Ingeniero, ¿Todo claro? ¿en qué consiste ese método de la barrera viva? ¿Qué es lo que hace en sí? Ok, entonces, los manuales te dicen a vos, yo voy a sembrar chile dulce y lo estoy haciendo el semillero, hoy voy a hacer el semillero, entonces hoy mismo debo de hacer la plantación de mi barrera viva. La barrera viva consiste en poner, por ejemplo, alrededor del cultivo, plantas gramíneas, como en el caso de maíz, sorgo, o algunos pastos como maralfalfa, o cualquier otro tipo de pasto. Entonces, ese pasto me sirve a mí de barrera rompeviento
y de barrera viva para evitar el ingreso del insecto a mi plantación. Pero debo de establecer mi barrera, ¿cómo se llama? Antes de que yo lleve mi cultivo al campo definitivo. ¿Ok? Ingeniero, entonces el áfido también transmite virus. Claro que sí. El áfido también transmite virus, pero el tipo del virus del áfido es no persistente. ¿Ok? Fíjense bien, en esto de los virus no persistentes, de los virus persistentes y no persistentes, hay muchos controladores biológicos que utilizan el virus persistente. Por ejemplo, hay controladores biológicos o insectos que ovipositan dentro de una larva. No sé si han visto ese efecto. Cuando un insecto oviposita dentro de una larva. Entonces, cuando ese insecto oviposita dentro de una larva, el cuerpo de la larva está diseñada para protegerse también. Entonces, empieza la larva a protegerse y empieza a haber una encapsulación del huevo del parasitoide. Pero el huevo del parasitoide está recubierto de un virus que lo vuelve inmune a ese encapsulamiento. ¿Ok? Entonces, automáticamente la larva queda desprotegida y el huevo, cuando eclosiona, empieza el parasitoide a comérselo por dentro. ¿Ok? Tenemos 2 minutos. No sé si hay preguntas hasta aquí. Para contestar alguna pregunta más y luego pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre un insecto parásito y un parasitoide? ¿O son lo mismo? Lo mismo. Lo mismo. Son parasitoides. Podemos tener endoparásitos o ectoparásitos. ¿Ectoparásitos cuándo son? Cuando son por fuera. Okay, O por fuera. O oviponen fuera del insecto, fuera de la larva. Y la otra es cuando el insecto oviposita dentro del insecto huésped. ¿Ok? Pero todos son parasitoides o los otros son depredadores, que los depredadores se encargan de comer, masticar cualquier insecto. ¿Ok? Luego, en la charla de control biológico, tal vez si tenemos tiempo, también puede acompañarnos en la charla de control biológico para poder explicarles cómo los controladores biológicos se comunican, cómo saben esos controladores biológicos que hay un insecto que pueden ir a parasitar y cómo saben si ese insecto es ideal para la cría de sus larvas. ¿Ok? ¿Algo más? Ingeniero, en el caso de estos insectos con aparato bucal chupador, se debe controlar con un insecticida sistémico, ¿verdad? Pero en el caso que usted aplique uno de contacto, ¿siempre va a ser una buena función o va a ser nula o menor? Ok, mira, cuando hablamos de aparatos bucales, lo primero que vamos a hablar es cómo controlar esos insectos de acuerdo al aparato bucal que ellos tienen. ¿Ok? Y cuando yo voy a hacer un control de insectos, no es porque yo mire esta mosca blanca, yo me voy a poner la mochila encima y voy a agarrar el insecticida, voy a tirarlo en la bomba y voy a ir a tirarlo a mi cultivo. ¿Ok? Sino que hay un rango, hay un límite que a mí me dice, ahora sí yo puedo aplicar. Y a eso se le llama umbral de daño económico. ¿Ok? ¿Han escuchado sobre umbral de daño económico? Por ejemplo, quien me justifica a mí la aplicación de un insecticida es siempre el umbral de daño económico. ¿Ok? ¿Quién es el umbral de daño económico? Bueno, el umbral de daño económico me dice a mí, es siempre y cuando el umbral de daño económico. ¿Ok? Y ese umbral de daño económico me dice a mí cuántos son los insectos que yo puedo permitir por planta. Por ejemplo, en mosca blanca, hace unos años atrás, el umbral económico o la cantidad de moscas permitidas por planta era una mosca blanca por planta. Pero en la actualidad se trabaja con 0.5 moscas blancas por planta. ¿Ok? Entonces, yo hago un monitoreo en la mañana. ¿Ok? Y vengo y descubro que hay 0.5 moscas blancas por planta ya. ¿Okay? Yo hago mi monitoreo, hago mi contabilidad de insectos y hay 0.5 moscas blancas por planta. Entonces,
Cuando ya tengo esa cantidad, apaguen sus micrófonos, por favor. Y ese gallo, hagámoslo en sopa. Ok, entonces, cuando tengo 0.5 mosca blanca por planta, yo estoy ya autorizado a aplicar. ¿Por qué? Porque significa que en ese momento el daño que me está causando esa mosca blanca es igual al daño que yo voy a, es igual, perdón, a la cantidad de dinero que yo voy a invertir en una aplicación de un insecticida. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo hago un monitoreo, por ejemplo, en tomate, en chile, y la cantidad de mosca blanca anda por abajo de los 0.5? Y anda, por ejemplo, en punto 20, punto 30, punto 40. Entonces, ¿qué decisión debería de tomar yo en ese momento? A ver, por aquí vamos a preguntar. Olga, ¿me escucha? Sí. Ok, si yo tengo un umbral económico o un monitoreo de punto 3 moscas blancas por planta, ¿cuál es la decisión que usted tomaría en ese momento en campo? Eliminar la planta. Eliminar la planta. Y si tiene 5 hectáreas de tomate, a 200,000 lempiras cada hectárea en la inversión, la eliminaría. No sé. ¿Ah? Olga, escuche bien la pregunta que le están haciendo. No pregunte, no responda solo por contestar. Ok, fíjese bien. Fíjese el escenario. Cuando yo tengo 0.5 moscas blancas por planta, yo puedo hacer una aplicación de un insecticida. No es porque se me ocurra ir a aplicar un insecticida o ir a aplicarlo, sino que previamente hago un monitoreo. Si el monitoreo me dice que hay la suficiente población como para hacer un control, entonces yo lo hago. Y para mosca blanca es 0.5. Cuando esté en 0.5 yo hago una aplicación de un insecticida. Pero cuando esté en 0.3, por ejemplo, cuando esté en 0.2 o esté en 0.4, ¿qué decisión debemos de tomar? Porque si nos quedamos cruzados de brazos, entonces la población de mosca va a llegar al punto crítico y ahí vamos a tener que aplicar un insecticida. Entonces, ¿qué haríamos en ese momento? Tomar medidas preventivas. Ok, medidas preventivas, ¿como qué? ¿Como cuáles? Trampas, ¿Cómo? Trampas, por ejemplo, no. Trampas, puede ser trampas. ¿Qué tipo de trampas conocen? Las de color o Trampas de que van colores. con melaza, por ejemplo, sí. Trampas con melaza. Trampas aromáticas, sí, o con atrayentes. Aromáticas con melaza, plantas aromáticas con acistín. ¿Qué más? Feromonas, preparación de suelo, un riego por aspersión, cualquier tipo de control de esos yo puedo tomar antes de que ese insecto llegue al punto crítico. ¿Ok? Pero ya estando en ese nivel, entonces listo, agarro la bomba, me la pongo encima y listo, vamos a hacer la aplicación y vamos a bajar esa población. Pero antes de hacer esa aplicación, yo debo de saber qué producto químico voy a utilizar para ese insecto. ¿Ok? Entonces surgen dos grupos. El modo de acción del insecticida y el mecanismo de acción del insecticida. El modo de acción del insecticida me dice a mí si el insecticida es sistémico, si es de contacto, si es hormonal, si es de ingestión o si actúa, digamos, en la muda de los insectos. ¿Ok? Y el mecanismo de acción es dónde en realidad va a actuar ese insecticida. Si va a actuar en el sistema nervioso central del insecto, por ejemplo, si va a actuar en la inhibición de la acetilcolinesterasa del insecto, o si actúa en la parte de la síntesis de nicotina. Entonces, hay varios mecanismos de acción. Entonces, hay que empezar a ver cuál de esos insecticidas voy a utilizar. Por ejemplo, en los modos de acción, ¿qué modo de acción de insecticida utilizarían ustedes para el control, por ejemplo, de un insecto chupador como este que está aquí? De contacto, que no sea sistémico. De ingestión. De ingestión. ¿Por qué de contacto?
Dígame, ingeniero. ¿Por qué de contacto? ¿Por qué razón de contacto me lo está recomendando? Porque el insecto, para que es penetrar, primero se tiene que buscar la zona, y él al tocar los palpos o algo que sensoriales que toquen el químico, ellos inmediatamente se van, no atacan la planta. Ok, te voy a explicar algo, mirad. ¿Ustedes recuerdan cuando llevaron botánica? ¿Ah? Sí, sí la llevaron. Cuando llevaron botánica, las partes de una hoja. ¿Ok? Entonces, una hoja, por ejemplo, si esto es una hoja de cualquier planta, de chile, de tomate, tiene la primera cara que es la de encima, que se llama haz, y la segunda que se llama en vez. ¿Ok? Pero en medio de esas dos caras existen varias partes igual que este papelito. ¿Ok? Por ejemplo, tienen la epidermis, la cutícula, el parénquima empalizado, el parénquima esponjoso, y así tienen varias partes más de la hoja. ¿Ok? Cuando la mosca blanca se alimenta, de savia. Y entonces esa mosca blanca pica y penetra ese estilete hasta cierta parte de esa hoja. Entonces, cuando yo voy a hacer un control para este tipo de insectos, yo tengo que meter el insecticida hasta donde el estilete está empezando a succionar esa savia. ¿Ok? Entonces, el insecticida que a mí me funciona muy bien para el control de mosca blanca o para el control de insectos chupadores en general son los insecticidas sistémicos. ¿Ok? En el caso de los... Ya se trabó de nuevo. En el caso de los masticadores, ¿qué tipo de insecticida deberían usar? Por ingestión. Por ingestión. ¿Ok? Entonces, ese insecto tiene que comer, empieza a comer esta hoja, y cuando come la hoja, todo eso es depositado a nivel digestivo, y es ahí donde el insecticida empieza a ejercer su función insecticida, o sea, donde el insecticida empieza a matarlo. ¿Ok? Vaya, no quiere. Ingeniero, Dígame. yo he escuchado de la tripedenil que también sirve para controlar las moscas, pero esa ¿en qué se puede utilizar? No te escuché, Cristian, disculpa. Que el aceite de neem he escuchado yo que sirve para controlar la mosca blanca, pero esta, ¿a qué porcentaje sería? Mira, en el caso de esos tipos de insecticidas, a eso se le llama insecticidas repelentes. ¿Ok? Entonces, la verdad no, yo nunca lo he hecho. Sí sé de algunas empresas que lo hacen, entonces no podría decirte cuál es la dosis o a qué cantidad de semillas debes de triturar o cuánto tiempo lo vas a dejar. Solo sé que es un insecticida repelente, no es un insecticida sistémico. Y ese insecticida repelente te sirve para varios tipos de insectos. ¿Por qué repelente? Bueno, es que me puedo extender mucho en eso, pero los repelentes, por ejemplo, cuando vos tiras un producto insecticida repelente, entonces cambias la zona de confort de ese insecto. Y una vez de que cambias la zona de confort de ese insecto, entonces a él ya no le gusta y entonces puede ir a buscar otro lado para poder ovipositar o para poder alimentarse. ¿Ok? En el caso de los masticadores, ya hablamos, un insecticida de ingestión. Chupadores, ¿cómo se llaman? Sistémicos. Pero miren este tipo de aparato bucal. Este es un tipo de aparato bucal chupador, pero de los dípteros, y este aparato bucal es común de los insectos hematófagos, o sea, de insectos que se alimentan de sangre. Hay tres pares de estiletes, podemos llamarle. ¿Ven el cursor acá? Sí. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ¿cómo funciona el aparato bucal de estos zancudos? Fíjense bien, con este estilete de en medio, empieza a cortarte la piel como que sea un bisturí. En esta parte de aquí, en la parte de abajo, tiene como un bisturí, entonces empieza a cortarte la piel.
Cuando vos sentís que te picó el zancudo, no fue que te hizo así con una aguja, sino que está empezando a cortarte la piel, ¿ok? Entonces, este corta, el primero, todos trabajan en pares, ¿ok? Entonces, este otro lo que hace es que separa la piel, uno corta, el otro separa la piel para poder penetrar su tercer estilete, y el tercer estilete se encarga de ubicar las venas capilares, y una vez de que la perfora, la vena o el capilar, empieza a liberar una sustancia anticoagulante, y esa sustancia anticoagulante hace que la sangre sea más ralita y que este insecto lo pueda succionar. En el caso de no utilizar esa sustancia anticoagulante, la sangre al estar expuesta al viento o al aire, entonces se activa la vitamina K, y la vitamina K coagula automáticamente esa sangre y puede sellar el orificio, y podría incluso matar al propio zancudo. ¿Ok? Aquí vamos. Tipo aparato bucal chupador tipo sifón. ¿Ok? Este es el aparato bucal de las mariposas. En el caso de las mariposas, en estadio larval, tiene un aparato bucal tipo masticador, y en las mariposas adultas tiene un aparato bucal tipo sifón. Este aparato bucal tipo sifón está diseñado para alimentarse del néctar de las flores. Entonces, si yo voy a reproducir una lepidóptera, digamos, Glutella silostela, Tuta absoluta, voy a reproducir, ¿cuál otra? Citotroga cerealela, Spodoptera fujiperda, Heliopicea, Helicobacter pacea. Entonces, todas esas se van a alimentar de miel. Y entonces, la forma de alimentación de ellas es a través de gestilete, y como las pueden alimentar es así como yo tengo estas acá. Yo tengo aquí Citotroga cerealela en este bote. Si la pueden mirar, por aquí está. Y yo le pongo un algodón, donde ese algodón yo lo impregno con agua y azúcar, y ellas suben ahí, y automáticamente ellas están succionando el agua azucarada que yo les estoy proveyendo. ¿Okay? Y con esa agua azucarada puede vivir casi igual que estuviera al aire libre y alimentándose de su comida natural. ¿Ok? Entonces, este tipo de aparato bucal no es capaz de causar ninguna herida en plantas. Entonces, cuando ustedes vayan a monitorear y miren que hay un tipo de herida, que nunca se les vaya a ocurrir decir fue una mariposa que hizo ese daño, ¿no? Entonces, puede ser que sea la larva de la mariposa la que hizo el daño, pero la mariposa nunca te va a hacer ese tipo de daños, una cortadura. ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer un control directo para lepidópteros, yo debo de saber en qué estadio está mi lepidóptero. Si está en estado larval, yo puedo diseñar una estrategia de control. Y si está en estado de adulto, yo puedo diseñar otra estrategia de control, porque el comportamiento es muy diferente en los dos estadios. ¿Ok? El tipo esponja, el chupador tipo esponja, este es característica de las dípteras. ¿Ok? Entonces, este tipo de esponja, la característica del tipo esponja es que tiene esa estructura, que es como una esponjita, y bajo esa estructura están estas otras que le llaman labelas, y la labela es la encargada de conducir el agua o los líquidos del que se alimenta este insecto, y transmitirlos o transportarlos hacia su aparato digestivo, y ella ya puede sobrevivir con ese tipo de alimentación. Este es otro tipo de aparato bucal que no te causa daños en plantas ni en animales, ¿ok? Pero sí te puede, ¿cómo se llama?, causar pérdidas económicas en el caso del ganado. A veces uno mira en los corrales un montón de moscas, que esas moscas se le